Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este tercer domingo de la Pascua, la Iglesia nos invita a contemplar la escena de los discípulos de Emaús que leímos el mismo día de la Pascua por la tarde. Y es una escena muy elocuente acerca del encuentro, diríamos que es como un paradigma del encuentro con el resucitado. Nos encontramos con estos discípulos de Jesús que van de regreso desilusionados a su aldea, precisamente a su lugar de origen, desilusionados de cómo finalmente se resolvió la cuestión de Jesús. Ellos habían empeñado pues su juventud, su proyecto de vida con este rabino Jesús de Nazaret, y tenían una perspectiva bastante definida de cómo debía ocurrir la salvación, de cómo debía ocurrir la liberación de Israel, y cuando ellos no vieron realizado esas expectativas que tenían, pues con frustración, con tristeza, cargados de tristeza, nos dice el texto, van de regreso a su lugar. Y es allí donde Jesús se les hace compañero de camino y comienza con un insulto el diálogo que tiene con ellos, porque estos hombres evidentemente conocen todas las cosas, ¿no? Nos dice el texto cómo le refieren a Jesús, pues el encuentro de las mujeres muy de mañana, que refieren un encuentro con ángeles, pero que el cuerpo no está. Le refiere también el encuentro la carrera que echaron los discípulos, cómo encontraron todo como habían dicho las mujeres. Es decir, conocen la catequesis, conocen el anuncio que se ha hecho de la resurrección del Señor, pero ellos no creen. Van de regreso desolados, tristes. Por eso es que Jesús, en el encuentro que tiene con ellos, comienza con un insulto, porque lo que nosotros hemos traducido insensatos, qué duros de corazón, no es algo menor en el contexto del modo de hablar de los judíos. Es un insulto más bien fuerte. Insensatos, duros de corazón, es decir, gente de dura cerviz, dicen otros textos del Antiguo Testamento, pero que están refiriendo la misma actitud, es decir, la gente que no comprende, que no razona, que está cerrada y no ve. Y así les pasó a estos discípulos de Emaús, ¿no? Que estaban tan predeterminados, prejuiciados, diríamos hoy, por su idea, por su narración, que ellos leen los acontecimientos de Jerusalén desde una perspectiva dramática, desde una perspectiva de derrota, y por eso, a pesar de que los mismos textos de la Escritura que Jesús les empieza a explicar a ellos, hablan de que las cosas tenían que suceder así, porque también la Escritura Santa hablaba del camino de dolor que el Mesías tendría que recorrer, ellos no lo ven y no entienden. Por eso decía que
es un texto que presenta un paradigma, porque nosotros de alguna manera estamos inmersos en esta historia. La iglesia misma ha hecho también esta experiencia. Muchas veces perdemos a Jesús. Muchas veces no somos capaces de ver la resurrección del Señor porque tenemos una perspectiva determinada, porque pretendemos que el Señor realice la salvación de acuerdo a lo que nosotros valoramos, a la estrategia que nosotros pensamos que es la justa, y el Señor en realidad siempre tiene un camino diferente, alternativo, que recorre con nosotros y que recorre en la historia. Y ocurre que nosotros no vemos al Señor, que perdemos al Señor cuando estamos así cerrados. Por eso es que es tan necesario escuchar la palabra para que esa palabra toque nuestro corazón y nos permita descubrirlo. Fíjate cómo el texto está de alguna manera transcrito, vamos a decir así, o está escrito sobre la falsa línea de la liturgia eucarística. Primero está el anuncio de la palabra que hace Jesús y después los discípulos de Emaús lo reconocen justamente cuando Jesús hace la fracción del pan, que es una alusión directa, clara, evidente a la Eucaristía. Es decir, como pasa en la misa, nosotros primero escuchamos la palabra que nos abre, que nos toca el corazón, y después lo reconocemos en la fracción del pan. Y aquí una cosa que le podríamos preguntar al texto que estamos ahora contemplando es, en este rato de oración, es justamente, Señor, ¿por qué en el momento justo en el que estos discípulos tuyos finalmente abren el corazón y la mente y te reconocen, te vas? Pues era el momento para que te quedaras con ellos un poco, ¿no? Y sin embargo tú en ese momento desapareces. ¿Por qué, Señor? Porque es ahora cuando ellos tienen que volver en medio de la noche a Jerusalén, a la comunidad cristiana, a dar testimonio de la resurrección, porque han visto, porque han oído, porque han tocado. Ahora tienen que ir ellos. Ya no es el tiempo de que tú estés con ellos, son ellos los que tienen que ir a anunciar. Pues nosotros, Señor, en este día quisiéramos pedirte también que seamos capaces de, cuando estamos apesadumbrados, cuando nosotros entramos en alguna crisis por alguna situación, cuando pensamos que en la iglesia todo va mal, que ya hay una situación de fracaso, en realidad, Señor, que abramos los ojos y nos demos cuenta que es un nuevo comienzo, que lo mejor está por venir, que seamos capaces, Señor, de mirar las cosas desde otra perspectiva, porque cada vez que nosotros nos encerramos en una sola narrativa, probablemente una narrativa dramática, de fracaso, de frustración, no te vemos y solamente te reconocemos en la fracción del pan, cuando antes hemos escuchado tu palabra, cuando esa palabra nos ha tocado, cuando esa palabra nos ha revelado que hay muchos campos alternativos, muchos caminos alternativos, que tú eres el Señor de la historia que nos conduce hacia la vida y que nos salva, no como nosotros queremos, sino de acuerdo a tu gran bondad, a tu bondad infinita, y que nosotros somos discípulos. En ese momento en el que verdaderamente nos ponemos en el lugar que nos corresponde, que es seguirte a ti, es entonces cuando hacemos la experiencia de verte y tenemos la alegría de ese encuentro, cuando podemos volver a la comunidad cristiana, podemos volver a nuestra actividad para anunciar tu resurrección. Santa María, tú que eres la luz que permaneció encendida en medio de la oscuridad, aguardando la resurrección, tú que en estos días te celebramos y te decimos, alégrate, porque el Señor, a quien llevaste en tu seno, ha resucitado según su palabra. Señora, ayúdanos a no perder a Jesús, y si lo hemos perdido, ayúdanos
a volver a Él para encontrarlo y una vez encontrado, lo anunciemos a todos los hombres. Seamos testigos elocuentes de la resurrección de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.